¿Qué tal amigos? Bienvenidos a De Artes Tomar, una producción de Kairos TV y Proyecto Valiente SAC, que sale por la señal digital de Kairos TV 42.1. Este programa, es nuestro primer programa, nuestro piloto, y trata básicamente de poder hablar con gente que está haciendo arte, que está creando contenidos, y preguntarles un poco sobre su proceso, entender un poco, no tanto qué es lo que han hecho, sino cómo lo abordan, cómo lo hacen, para que de alguna forma también contribuyan a quienes estamos produciendo procesos artísticos, contenidos, y entender un poco más qué podemos hacer para mejorar nuestro producto. El día de hoy estamos con un gran amigo, que además es mi editor, que es un gran autor también, y yo creo que es un poco, no muy ético, ¿no?, tener a mi editor en el primer programa, pero es una forma de convencerlo, de sacar una reedición de Los Viejos Salvajes, que ya estamos conversando, que es mi primer libro. Se trata de Carlos Echevarría, autor de El Planeta Olvidado y director editorial de Torre de Papel Ediciones. Carlos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de Kairos TV? Muchas gracias Carlos por invitarme a este primer programa de Artes Tomar para hablar justamente de lo que más nos apasiona, que es el proceso creativo, la escritura y por supuesto los libros en general. Por supuesto, amigo. Bueno, estamos aquí, como decía, para entender un poco más nuestro proceso creativo. Antes de empezar a grabar, hablábamos, ¿no? Siempre hablamos de temas creativos, y me comentabas que tú estructuras un poco tus historias. Cuéntame un poco eso, cómo tú llegas a plantearte la narrativa a partir de estructuras y no tanto de una impronta, ¿no? Porque yo me topo con dos tipos de autores, básicamente. Autores como yo, que somos más de imágenes que nos vienen a la cabeza y las abordamos y las asaltamos, y autores que de alguna forma pueden tener estructuras que les ayudan un poco más a canalizar su creatividad. ¿Tú cómo es que llegas a esto? Sí, al principio era un poco más libre, ¿no? Digamos, tuve una idea de escribir una tetralogía, que lógicamente una tetralogía de novelas es una historia bastante larga. Y al principio empecé a avanzar y por ahí creo que no tuve tantos problemas. El tema es ya después del segundo libro escribí una precuela y la historia se hizo tan grande, aparecieron tantos personajes, tantos mundos y también era una historia que se desarrolla en una gran cantidad de tiempo. Entonces a veces personajes que aparecían en la precuela vuelven a aparecer en el, digamos, tercer libro. Las acciones que tuvo algún personaje en un momento repercuten sobre otro o tienen recuerdos, etcétera. Entonces la historia siento yo que se me empezó a salir de las manos y en ese momento es que el que yo decido estructurar y armar un esquema de toda esta tetralogía. Y a partir de entonces ya no solo para la tetralogía, sino para otras novelas que estoy escribiendo, siempre escribo en esquemático, ¿no? Esto no lo hago con los cuentos sí usualmente es una idea que aparece y escribo el cuento, ¿no? Igual los cuentos no son tan largos, pero para novelas sí siempre ahora esquematizo, ¿no? Yo tengo un Excel y el Excel lo divido en tramas. Cada trama, digamos, tiene un color. Y estas tramas las divido en perspectivas, o sea, desde qué personaje estoy narrando esa trama, y así sé de qué va a ir cada capítulo y cuándo van abriéndose y cerrando tramas, y así ya nunca más me confundo. ¿Y crees que esa estructura tan ordenada, que yo creo que es muy difícil de seguir? Yo cada vez que he intentado hacer estructuras me pierdo y empiezo a hacer cualquier otra cosa. Creo que de la única forma en que me ayudan las estructuras es más o menos saber cuántos capítulos debe tener el trabajo que estoy planteando, ¿no? A eso es a lo máximo que he podido llegar. Y en Control de Plagas, con un libro que editaste, saber en qué momentos entraban ciertos personajes. Eso creo que es lo único que he podido lograr cuando he armado estructuras, pero después de eso se me ha complicado. Pero tú me comentabas también hace rato el hecho de que no planteabas cosas de tu vida en los libros, y que eso de alguna forma también te facilitaba el poder escribir, pero fuera de cámaras, ¿no? Me comentabas también este hecho de que muchas de las ideas vienen de contenidos que tú has recibido, no sean películas, sea videojuegos, pero ¿tú no crees que de alguna forma eso lo estás viviendo también? ¿No se dice que leer un libro, que ver una película, que jugar un videojuego es vivir nuevas experiencias poniéndose en ese espacio? Sí, yo he sentido eso. Esta saga que escribí la empecé desde muy pequeño. Y tanto al esquematizarlas como al escribirlas, yo sí siento que es como una vida paralela, algo así, ¿no? Como si hubiera realmente pasado todas esas cosas. Y lo he escrito desde tan pequeño, ¿no? Ya más de 20 años,
que sí siento que conozco los personajes, que conozco los lugares, que conozco dónde ellos viven, dónde están las habitaciones, cómo son sus naves espaciales. Es como algo, como si hubiera sido otra vida, sí. Pero yo te hablo más que nada de tus recursos, ¿no? Normalmente los autores pues vemos algo que nos llama la atención o sentimos algo y a partir de eso escribimos. Tú no sientes, ahí vuelvo a mi pregunta, ¿no? Que estas películas que has visto, que estos videojuegos que has jugado, que estos libros que has leído, no los has vivido de alguna forma y eso es lo que te ha llevado a ti a decidirte por el esquema de la ciencia ficción y con ese planteamiento tan particular de la space opera, ¿no? Porque además tú haces space opera que es considerado más o menos el western espacial, la historia de aventuras. Entonces, de alguna forma hay un correlato con, claro, con todo este contenido que tú has disfrutado, del que hemos hablado también varias veces, incluso hay un artículo científico, ¿no? Donde se habla de todo este proceso en space opera, que lo encuentran por ahí en internet, ya saben, buscan ciencia ficción, space opera en el Perú y te sale todo. Ahí están los comentarios sobre Carlos. Pero yo sí siento, cada vez que leo un libro, cada vez que veo una película, que juego, que es una vida que yo estoy disfrutando, ¿no? Yo el otro día estaba viendo esta serie Halo, o Halo en Paramount, y me acordaba pues cómo yo había jugado Halo 1, Halo 2, Halo Reach y todos esos juegos, y era como si yo realmente lo hubiera vivido y me acordaba de eso, ¿no? Y me acordaba las veces que jugaba con mis amigos en línea y decía, pucha, eso yo lo he vivido de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que eso nos alimenta también de alguna manera y nos hace pensar, o me hace pensar a mí por lo menos, que realmente nosotros escribimos sí de lo que vivimos en el fondo. O sea, claro, podemos tener ideas que no son contingentes con nuestra realidad, pero esos procesos imaginativos o ese disfrute de arte de otros definitivamente nos impacta, ¿no? Eh, Respecto a cómo te decides tú el abordar las historias, el enfoque que les das, el tema de la moral, por ejemplo, de la ética en tu producción, la piensas de alguna forma? ¿Tú dices, tengo límites en los contenidos que planteo? ¿Algo por el estilo o no vas por ahí? Bueno, en el primer libro que lo trabajé con Editorial San Marcos y ellos tenían el objetivo de publicarlo en el Plan Lector, cuando terminó la historia, era una historia larguísima, sí hay un poco el trabajar con un editor que hace que muchas cosas de las que había escrito se eliminen digamos, se adecue un poco al formato que estaban buscando y sí pasó eso. Ahora, en el resto de los libros sí yo sentí como que era libre, porque si bien, y también supongo que tiene que ver algo mi labor como editor, yo entiendo, digamos, el producto comercial, el público al que va dirigido, la forma en la que tiene que estar escrita, para este público, sí me ciño a eso, es como que, por ejemplo, no cambio el estilo, no cambio la voz, intento mantener un poco eso. Respecto al contenido, yo por ejemplo cuando yo escribo el 2 el libro 3 yo digo, si algún lector ya llegó acá, es porque ya le gustó, porque ya no tengo que tampoco que estar pensando, ya no tengo que guardarme, ¿no? Entonces, yo escribo lo que me nace, ¿no? Al principio, por ejemplo, decía, tal vez esto es mucho para un lector tan joven, ¿no? Por ejemplo, ahora que trabajo con una editora me dice, no, ahora no subestimes al lector, los lectores ya están en otra, ¿no? Los niños de ahora ya, Colegio Selema, Talaché. claro, ya están, como que... Carlos, tenemos que ir a un corte, pero volvemos para seguir hablando de esto. Hola amigos, volvemos con este segundo bloque de Artes Tomar. Estamos aquí con el escritor Carlos Echevarría, que además es mi editor. Estábamos hablando sobre su proceso creativo y pues habíamos llegado a un momento que a mí siempre me parece interesante, ¿no? Que es qué estás dispuesto a poner y a no poner en la obra y qué tanto esto genera un impacto pues en las casas editoriales donde trabajamos, ¿no? Tú como editor me estabas comentando que tú hoy en día ya no te preocupas tanto por eso, pero ¿tú sientes que los autores cuando llegan a la editorial se preocupan por eso o los autores suelen ser así muy, muy libres? Por lo general, sí se preocupan y sí toman en cuenta lo que les recomiendas. Pero por suerte, yo soy de la idea de que hay que, digamos, tal vez los mejores libros que se han publicado y a veces
los que trascienden son los que salen pues del corazón, de las entrañas, ¿no? Y a veces sí es bueno que cuando un autor, ¿cómo se llama? Suelta todo eso sin ningún filtro, el libro a veces es mejor. Entonces, en cuestión de filtrar, por ejemplo, en contenido, eso no creo que no debe ser tanto mi labor como editor para que el libro sea preocupando, este es un libro comercial, que acá, no, ahí sí, no, no intento limitar tanto a los autores. Lo que más creo, mi labor principal como editor es intentar que la historia sí sea verosímil, ¿no? Si por ejemplo el autor me dice tal cosa y creo que esto no puede pasar por tal y tal motivo y argumentar, ¿no? O si la historia se está yendo un poco... Apoyarlo, no castrar al autor, que sería un problema, ¿no? Castrar no. Si publicáramos más libros para plan lector, y no es el caso de Torre de Papel, que nuestro principal mercado es plan lector, si ese fuera el caso, sí tendríamos pues que castrar, porque, ¿no? Cuando tú sales de San Marcos, en Editorial San Marcos, publicas la primera vez y luego fundas tu editorial, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Tú estás pensando en, caramba, no me voy a limitar, quiero escribir con total libertad o con qué tiene que ver específicamente? No, la verdad es que no tuvo nada que ver conmigo el hecho de hacer una editorial, digo, mejor dicho, con mis libros, ¿no? Porque incluso con San Marcos ya había quedado publicar los otros libros, al final no se dio, pero la editorial yo la hice con el objetivo de publicar libros de otros autores, ¿no? Entonces no fue tanto por ahí. Ah, excelente, excelente. Bueno, pero ahí me parece esa idea de todas maneras de libertad, ¿no? Para el mundo artístico. Tú has publicado un libro mío que es totalmente salvaje, que yo estoy seguro que nadie lo iba a querer publicar, pero que por suerte todas las personas que lo leen tienen buenos comentarios, por suerte, ¿no? Todavía. Es interesante poder hablar de ese tema porque yo sí me he enfrentado varias veces a amigos autores que llegan con miedo, ¿no? Sobre su propia obra, que llegan y dicen, no, pero si digo esto, tal vez voy a caer mal. Digo, oye, pero no tiene sentido eso que estás planteando porque estás limitando tu capacidad creativa, ¿no? Y a mí me da un terror inmenso y yo lo enfrento también. Yo enseño escritura creativa y siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? No le tengan miedo a sus ideas. Nada de lo que pueda estar en el papel es algo que los pueda asustar, es su creatividad que se está expresando, ¿no? Y tenerle miedo más bien es, pues, ponerle un límite muy, muy peligroso. Cuando tú trabajas figuras literarias, cierta retórica en el libro, ¿cómo tú la abordas? ¿La abordas desde un primer momento o ya en el proceso de edición es que tú te decides por qué figuras literarias, por qué elementos del ritmo mejorar, o tú ya lo quieres tener claro desde un primer momento? Por lo general en la primera escritura intento que ya quede más o menos, y le doy a veces varias vueltas al mismo párrafo. Eso lo hago ahora, antes no. Antes los primeros libros que he escrito los mandaba y de ahí tenía que arreglarlo, y la verdad es que a veces así es un poco, un poco más complicado. Intento que en la primera pasada ya me estoy fijando a veces en cuán largas son las oraciones, que todo tenga, por ejemplo, que el lector tenga toda una respiración para darle un ritmo. Lo que sí se me ha hecho, que estaba intentando y se me ha hecho un poco complicado, es que ya letras usar, ¿no? Para dar cierta musicalidad, ¿no? Por ejemplo, repetir ciertas letras en las palabras para que todo ese párrafo pueda transmitir algo. Y a veces es más complicado, ¿no? He hecho esos intentos, pero la verdad sí me falta un poco de trabajo en ese sentido. Ahora, en otras figuras, por ejemplo, al usar símiles, también a veces es complicado porque si haces un símil incorrecto que no tiene tanto que ver con la historia, en vez de arreglarlo, terminas haciendo como que la historia tropiece. Entonces ahí sí también es difícil, ¿no? Pero por suerte, en los libros del Planeta Olvidado los estoy trabajando con Leslie, y ella me dice, no, de acá la ha pregado, o acá está bien, no se queda, se va, ¿no? Sí. Leslie, la otra editora de Torre de Papel, ¿no? Para que lo tengan claro nuestros amigos ahí que nos están viendo por el 42.1 en señal digital. Pero este proceso, pues, creativo a mí siempre me ha llamado la atención porque, no sé tú cómo lo ves, Carlos, pero yo siento que lo que vemos en la narrativa y lo que podemos construir a partir de la narrativa, de alguna forma nos ayuda, o a mí por lo menos, a entender un poco más el mundo. Este hecho de consecución, de situaciones, de objetivos que se buscan y que nos llevan a crisis, todo eso de alguna forma se configura no en nuestras vidas como personas, ¿no? Pero sí en cosas más macro, ¿no? Por ejemplo, yo soy licenciado en ciencia política y al analizar, pues, la realidad política me es inevitable
buscar narrativas, ¿no? Buscar narrativas que me lleven hacia ciertas lógicas y normalmente no me fallan tanto cuando hago prospección. ¿Tú sientes eso con la narrativa? ¿Te ayuda de alguna forma fuera del mundo ficcional o sientes que es algo que tiene más que ver con simplemente esta impronta creativa que puedes tener? La verdad no he sentido tanto que me ayude fuera del mundo ficcional. Casi siempre ha sido un tema, algo más personal, un tema de sentirme bien escribiendo. También siempre, yo cuando empecé a escribir lo hice con una frase que es, o una pregunta es, qué me gustaría a mí leer en este momento, ¿no? Y eso me lo hice yo de joven. Entonces, esa era la frase que cada vez que yo avanzaba escribiendo, yo estaba pensando en eso, ¿qué me gustaría a mí leer? Entonces empecé a escribir eso. Pero fue un tema más como de gusto personal, ¿no? De vivir una historia que a mí me atrape, que a mí me guste y era algo más para mí. Pero fuera de lo que escribo, no siento tampoco que me ayude tanto digamos, en la vida real. Claro. Bueno, yo creo que la narrativa pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Eh, yo pienso también en autores amigos, pues por ejemplo, como Polnar, ¿no? Que ha podido publicar este libro de zombies y que ha leído muy bien en la editorial. ¿Qué puedes comentarnos, ¿no? A todos nos interesa, creo, en el mundo editorial lo que está funcionando. Sí, bueno, Paul Dark es un gran amigo nuestro. Él escribió la saga Pandemia Z. Estoy muy contento de tener esta saga en Torre de Papel. Y la verdad es que Pollard también creo hizo eso y llegó con a veces esos temores y me decía, oye, ¿no será esto muy fuerte? No sé. Y la verdad es que sí tiene algunas escenas fuertes el primer libro y sobre todo también esa preocupación porque a veces son los más jóvenes los que quieren leer este tipo de historias. Y yo le decía lo mismo, no, hay que dejarlo, hay que dejarlo. Y me decía, oye, pero no vamos a poder venderlo en colegios. Yo le decía, no importa, pues lo vendemos en otro lado. No, y se vende muy bien, ¿no? Yo cuando estaba ahí en la feria, como pan caliente. Y dejar que la historia sea un poco esa esencia de Poldark ha ayudado mucho. Y bueno, definitivamente la temática ayuda. Y no solo la temática que es una temática de zombie, porque historias de zombies hay muchas, sino es una temática de zombies en Perú y cada uno de estos libros tiene una ciudad como protagonista, o, bueno, no como protagonista, sino como escenario de la historia. Y esto creo que al peruano obviamente le va a llamar mucho la atención porque le gusta imaginarse a su ciudad infectada. Y ahí Polder utiliza sus mecanismos de la psicología que él maneja también para vender. Pero ya nos vamos a corte y volvemos con una pregunta que te quiero hacer, que ya la tengo en la cabeza. Volvemos. Hola amigos, volvemos con De Artes Tomar, estamos con el escritor y editor Carlos Echevarría, estamos hablando de distintos temas, básicamente de sus mecanismos de producción, de cómo es que él crea contenidos, crea estas obras literarias que lo han llevado primero a ser un gran autor y luego a ser mi editor, y estábamos hablando también pues un poco de su trabajo editorial, pero yo quería hablarte de este trabajo editorial justo para llegar a una pregunta que me parece importante, ¿no? Y es una pregunta un poco cliché también en las entrevistas con autores y espero que la respuesta no sea cliché, porque bueno, estamos viejos para eso. Entonces te pregunto, Carlos, ¿por qué diablos escribes? Bueno, como mencionaba un poquito en el blog anterior, la verdad es que yo escribo para divertirme. Al escribir yo me divierto y siempre con esta consigna de qué me gustaría a mí leer. Y yo quiero crear una historia porque cuando uno la está escribiendo de alguna forma la estás viviendo. Entonces a mí me gusta crear una historia en la que yo, digamos, viva de alguna forma estas aventuras en el caso de la saga o también tantos otros también cuentos que he escrito, ¿no? Pero sí son temas que me llaman la atención y que a mí me gusta disfrutar. Y el proceso de sentarme y escribir a mí me divierte y me hace sentir bien. Y por supuesto que lo lean otras personas y que sientan lo mismo, ¿no? Esa diversión en la lectura, a mí me satisface y me hace seguir produciendo. Claro, ¿y nunca ha afectado tu vida personal en la literatura? No, de hecho, sí, en algunos momentos que uno escribe, digamos, tal vez cosas un poco
turbias. turbias o dramáticas. A veces sí afecta un poco, es como que sales de la computadora y te quedas un poco, a veces un poco, no sé, hasta bajoneado. Yo cuando escribí en Lampa me puse muy vulgar. Yo era procasa, así, nunca habría hablado tantas lisuras en mi vida. Pero no me refiero a eso, sino, bueno, yo soy un hombre casado, y es algo que yo he discutido con mi esposa algunas veces, ¿no? El hecho de cómo mi narrativa le afecta también, porque las personas que nos conocen buscan cosas en nuestro trabajo, ¿no? Hay esta idea de que el escritor cuando se manda en el papel, cuando plantea algo, está soltando cosas que cree muy honestamente. Y creo que no es del todo así, sino que nos basamos en cosas de nuestras vidas para replantearlas en estas ficciones que estamos creando y nos alimentan de alguna manera, ¿no? Pero en ese proceso hay un poco pues de egoísmo también, ¿no? Un egoísmo que yo creo que no es negativo. Pero a ti nunca te ha traído problemas porque mi esposa se ha molestado varias veces con cosas que he escrito. Hasta ahora no, creo que también por el tipo de historia que he publicado, que es lo que más se ha vendido, que es El Planeta Olvidado, que es una historia, la verdad bueno, es una historia juvenil, ¿no? Entonces no, es más para chicos que, o sea, no salpica nada negativo, ¿no? Como digo, en algún momento sí me ha generado sensaciones que, por ejemplo, a pesar de estar con gente, sentirme soledad, ¿no? Por lo que está viviendo, porque a veces uno se termina metiendo en la historia, ¿no? Entonces terminas un poco como con esas sensaciones y cuesta un poquito como que sacudirse, ¿no? Pero que afecte, la verdad, mi vida personal, no. Pero creo que es porque es por el tipo de libro que es, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? Bueno, yo lo he visto también en autores que hacen autoficción de alguna forma, ¿no? Los que hacen autoficción muchas veces terminan denunciados por la familia y un montón de cosas, o sea, pero es interesante porque ni siquiera publican. Tienen el libro escrito por ahí, lo han mostrado, y, se hizo una bola de nieve, ¿no? Con el mundo que tienen alrededor. Y esas cosas de alguna forma también creo que limitan a los autores. Bueno, tú me dices que no es el caso, pero yo creo que de alguna forma nosotros sí planteamos muchas cosas que reflexionamos en nuestra vida, en nuestras obras, y de alguna manera eso va a traer consecuencias, ¿no? Con la gente que está a nuestro alrededor, por lo menos si nos quieren leer, ¿no? Por ejemplo, mi esposa no quiere leer en el AMPA. Le digo un par de páginas y no puedo seguir leyendo esto. Debería leerlo. Y no quiere, pues ¿qué puedo hacer? Pero bueno, el proceso creativo es distinto en todos, ¿no? Todos lo abordamos de manera diferente. Creo que no todos queremos cosas diferentes. Yo creo que cuando uno decide hacerse escritor, lo hace por una necesidad y, y de cierta forma esta idea de divertimento está. Yo he escuchado a amigos, a escritores que no han publicado, incluso que no han podido terminar libros, que me decían cosas como escribir para mí es un suplicio, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? Si justamente lo bonito es volverte loco ahí, ¿no? Entonces, creo que ese es el kit del asunto. El sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Al final hacemos esto pues porque nos da la gana de hacerlo, ¿no? Porque nos sentimos bien haciéndolo, no sé, nos llena de alguna forma. ¿Y has tenido momentos de laguneadas, así, momentos en donde no escribes nada? He tenido momentos en que no escribo nada, pero por el trabajo, no tanto por laguneadas. La verdad es que eh, tengo siempre cosas que escribir y las tengo todas apuntadas y guardadas porque se me ocurren un montón de cosas que escribir, un montón de historias. Y digo, pucha, a veces se me va el tiempo y no las escribo, entonces las guardo y para el momento en el que esté libre, pero no siento que se me haya acabado la creatividad, ¿no? Sino que está ahí presente y se me siguen ocurriendo cosas. Y quería mencionar algo justo de lo que comentabas de los autores, de por qué escriben. Y en mi trabajo editorial he visto un problema y creo que es tal vez el principal problema que he visto en la mayoría de los autores y que no deja a veces que expresen libremente su arte, que es que siento que muchos no escriben, digamos, hay muchas razones por las que uno puede escribir, pero una que creo que es incorrecta, que es que muchos escriben porque quieren ser famosos. No siento que muchos autores no les importa tanto escribir una gran historia o divertirse o lo que fuera la razón, sino que la razón incorrecta para escribir creo que es ser famosos o creo que les gusta la idea de ser escritor y que quiero que muchos me lean, quiero que que mi libro sea un bestseller y creo que cuando escribes por esa razón al final pierdes el norte porque empiezas incluso a escribir cosas que ni siquiera te interesan, sino que es porque crees que la gente lo va a leer y paras pendiente de cuánta gente
me está leyendo y terminas desesperado y a veces incluso el lector se da cuenta cuando un autor está desesperado porque lo lean y eso creo que genera un problema, ¿no? Entonces sí, sí, eso creo que a veces pasa y creo que, y creo que es lo último que hay que pensar en eso. Bueno, no hay nada como ser sincero con la obra, ¿no? Al final el producto artístico es algo que nosotros abordamos en teoría con la mayor sinceridad posible y debería, en teoría, por eso salir de la forma más natural, ¿no? De hecho, vamos a enfrentar, yo creo que muchos demonios en ese proceso, tal vez no tanto dependiendo de la temática, pero yo siempre lo abordo, no importa qué temática, ciencia ficción, fantasía, realismo, siempre estoy enfrentándome a demonios que son difíciles de enfrentar y la mejor forma, pues, es la literatura, ¿no? En algún momento pude haber estado también de acuerdo con esta idea de catarsis, ¿no? De la literatura como catarsis. Tenemos pocos segundos, no sé si tú lo has visto así en algún momento también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que una de las razones por las que muchos autores escriben es por eso. Y no está mal, ¿no? No está mal, Por ¿eh? supuesto que no, por supuesto que no. Cada quien, digamos, tiene su razón, ¿no? Y mientras creo yo sea sincera, está bien. Mientras uno se sienta bien haciéndolo, no hay ningún problema. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Esto ha sido De Artes Tomar, un programa producido por Kairos TV y Proyecto Valiente, SAC. Ya saben, sale por el 42.1 de televisión digital, Kairos TV. Hemos estado con Carlos Echevarría, autor nacional, gran editor, que pronto me va a publicar la revisión de mi primer libro. Y nos vemos la próxima.